Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Bien, en esta ocasión les voy a hablar como continuación del curso básico para MultiPSK. En este capítulo vamos a ver unos modos muy interesantes. Son los modos Olivia, Contestia y RTTI-M. Son modos MFSK, Multi-Frequency Shift Keying. Son modos muy interesantes, muy robustos. Vamos a ver quién es su autor, las diferencias entre ellos, cómo trabajan, qué tipo de velocidades, entrelazados y anchos de banda tienen. Y finalmente veremos una transmisión simulada de un CQ en cada uno de los modos para que vean los distintos anchos de banda, velocidades y sobre todo, muy interesante, el sonido, cómo suenan cada uno de ellos para que vean las diferencias entre ellos y puedan identificarlos poco a poco. Si me acompañan, sean todos bienvenidos. Los modos Olivia, Contestia y RTTI-M. Aquí lo veis, Olivia, Contestia y RTTI-M. El modo Olivia, su creador es Paweł Halocha, Sierra Papa 9, Víctor Romeo Charlie, en el año 2005. Es un modo con una modulación FSK a 32 tonos, con una separación entre tonos de 31,25 Hz, lo que requiere 1000 Hz de ancho de banda. Los modos Contestia y RTTI-M, su creador es Nick Fedosek, Unifor Tango 2, Unifor Zulu, también en el año 2005. Derivan directamente del modo Olivia. Tienen un compromiso un poquito menos sensible que Olivia, pero sin embargo la velocidad, en el caso del modo Contestia, es 2 veces más rápido y en el caso de RTTI-M es 4 veces más rápido. Como dije, este es un modo muy interesante para QSOs muy rápidos. Vamos a pasar a ver los comandos más generales, que en este caso además son comunes para los tres modos. Los comandos se dan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Estos son los comandos que vamos a utilizar prácticamente para todos los modos, para los tres modos. Los comandos más principales que vamos a utilizar. Tenemos un botón que indica fija. Fija, mientras está pulsado, permite fijar, es decir, bloquear la frecuencia de recepción actual. Ya no hay más búsqueda de frecuencia ni control automático de frecuencia. Los botones correspondientes quedan bloqueados. Como veis aquí, quedan bloqueados los dos y el CAF. Estas últimas funciones quedan liberadas en el momento que se vuelve a relanzar el botón fija. Aquí lo veis, búsqueda de frecuencia y el control automático de frecuencia. El botón estándar, mientras está pulsado, permite posicionar la frecuencia Olivia para ser compatible con los demás modos de Olivia, que, como os dije, varían en función de la velocidad, el ancho de banda y el entrelazado. Ahora después lo veremos un poco con más profundidad. La frecuencia central es de 1000 Hz, 750 o 625 según el modo inicial de Olivia que hayamos elegido, como forma de conservar la frecuencia inferior de banda Olivia, que es fija e igual a 500 Hz. Por ejemplo, quedarían 1000 Hz para el modo de 32 tonos y 1000 Hz de banda de paso. El botón estándar, cuando está en posición extraído, no posiciona la frecuencia Olivia en la frecuencia estándar. Esa es la posición que debe elegir un radioescucha. Más abajo veis búsqueda de frecuencia. Este botón permite buscar de manera permanente las transmisiones Olivia en más o menos 120 Hz alrededor de la frecuencia de Olivia de recepción. Por ejemplo, la búsqueda se hará entre 880 y 1120, es decir, 120 Hz hacia abajo o hacia arriba de la frecuencia central en 1000 Hz, y esta banda de búsqueda se muestra a la izquierda del botón y se materializa en dos barras amarillas verticales. Aquí la veis, dos barras amarillas verticales en el waterfall. Dos botones de radio permiten pasar del modo esclavo al modo maestro. En modo maestro, el usuario selecciona, clicando en el espectro, la frecuencia de emisión, que quedará bloqueada por la siguiente, pero la frecuencia de recepción podría cambiar. Y en el modo esclavo
La frecuencia de emisión es igual a la frecuencia de recepción. Al lado a la derecha veis dos botones de radio que permiten cambiar el tipo de recepción, normal o inversa, a la vista, por ejemplo, de decodificar una emisión transmitida en LSB en lugar de USB. A la izquierda vemos frecuencia TX, frecuencia RX, separación de frecuencias. Esta ventana da la frecuencia de transmisión y recepción y su separación. La separación entre estas dos frecuencias es nula en modo esclavo, pero puede no serlo en modo maestro. Bien sea la separación o la frecuencia TX pueden ser impuestas pulsando en el botón derecho cuando el cursor esté situado en la cascada de agua. Si se confirma, la frecuencia TX y la frecuencia RX se vuelve distinta de cero. Se puede también imponer que la separación entre la frecuencia de recepción y la frecuencia de transmisión pase a cero, que sería un funcionamiento normal. Y la frecuencia de transmisión se determina a partir de la posición del cursor del ratón en el espectro. A continuación, al lado vemos la ventana Squell. Esta ventana, lógicamente común a todos los modos, permite reducir el número de caracteres aleatorios debidos al ruido del radio. Es decir, el nivel de Squell está comprendido entre 0, estándar, para decodificar señales QRPP, y 10, donde solo se decodifican las señales más fuertes. Por último, a la derecha tenemos esta serie de botones que son los que se refieren a los submodos Olivia. 64, 2K, 4, 250, 4, 500, 16, 500, etc. Observad que si dejáis el ratón puesto, nos aparece una etiqueta que nos indica el modo de que se trata, el submodo de que se trata, los tonos, el ancho de banda, etc. Hemos de decir que el modo por defecto, el modo estándar, es 32 1K, es decir, 32 tonos 1000 Hz de ancho de banda. Para los demás modos, por ejemplo, el modo Contestia, son aproximadamente los mismos. Hay algún submodo que no lo usa, es diferente, pero la inmensa mayoría son iguales. Hemos de decir también que de los 40 submodos que propuso, por ejemplo, el autor de RTTI, M y Contestia, MultiPSK propone los mismos 7 submodos que en Olivia para reducir sobre todo el problema de identificación del modo. Tened en cuenta que si aquí tuviéramos 40 botones indicando cada uno un modo y un submodo, una diferente ancho de banda, sería verdaderamente un caos. Entonces se puede variar sin ningún problema, pero los submodos que decodifica MultiPSK, que son los más habituales, están aquí. Aunque en la práctica realmente siempre se utilizan 2 o 3, principalmente por el ancho de banda. Después veréis, en una simulación, veréis los diferentes anchos de banda. El modo Contestia deriva directamente, al igual que RTTIM, derivan del modo Olivia, pero tienen un compromiso diferente entre la velocidad y la robustez del modo. Tenemos desde 64 2000, es decir, fijaos, ancho de banda 2000 Hz, enorme, y 64 tonos, hasta 64.000, 8.000, 4.250, es decir, siempre el primero de los números indica los tonos y el segundo el ancho de banda. Así van de velocidad, por ejemplo, en 31,25 baudios para el modo 8250, que equivale a unas 29 palabras por minuto, hasta, por ejemplo, el modo 8500, que equivale a 58 palabras por minuto aproximadamente. Para los modos RTTIM, exactamente igual. Aquí lo veis. Sin embargo, MultiPSK trabaja 9 de estos submodos, como dije antes, para no hacerlo enorme, y de los que se utilizan habitualmente al final quedan en 3 o 4 de los más habituales. Como características entre los 3 modos, sobre todo entre Contestia y RTI-M comparados con Olivia, Contestia es un poco menos sensible que Olivia, un poquito menos robusto, pero tiene la ventaja de que es 2 veces más rápido. Ese es un modo excelente para conversar porque es sensible y rápido. Y el modo RTTI-M es menos sensible también que Olivia, también es menos robusto debido a un tamaño de bloque más débil y al problema del RTTI de conmutar aleatoriamente de letras a cifras o a la inversa. Sin embargo, es 4 veces más rápido, utilizando el juego de caracteres RTTI. Es un modo muy interesante para QSOs muy rápidos.
Bien, vamos a ver a continuación la utilización en recepción. El modo Olivia estándar es el modo 32.1K. Ese es el modo Olivia estándar. Debido al importante número de portadoras, que son 32, funciona mejor con una tarjeta de sonido de buena calidad para tener una frecuencia de muestreo nominal de 11.025 muestras por segundo. El modo Olivia tiene un sonido particular debido a la variación rápida de frecuencias en su ancho de banda, que el modo estándar, no olvidemos, es de 1000 Hz. Se reconoce en la cascada de agua por su gran ancho de banda. En este punto, decir que es muy importante, sobre todo para estos modos, determinar, para estos y para cualquiera, pero para estos modos determinar previamente la frecuencia de muestreo de la tarjeta de sonido para obtener la mejor decodificación posible. Y aquí en ajustes, determinación de la frecuencia de muestreo RxTX de la tarjeta de sonido. Si clicamos ahí, que es una prueba, es un test de 3 minutos para determinar si la frecuencia de muestreo de la tarjeta de sonido que estamos utilizando está dentro de los 11.025 muestras por segundo o el tipo de tarjeta que tenemos, porque cuanto más buena sea la calidad de la tarjeta, tendremos una frecuencia de muestreo centrada y sin ninguna variación rápida. Esto se hace la primera vez. No es necesario cada vez que cambiamos de modo hacerlo, no, en absoluto, se hace la primera vez que se trabaja en modos digitales. Si ya lo hiciste, no hay ningún problema, es aconsejable. En los primeros capítulos, hablando del curso básico de MultiPSK, ya vimos cómo determinar la frecuencia de muestreo, cómo calibrar la tarjeta de sonido. Os remito al vídeo y os dejo aquí en la descripción, ahí lo veis, el vídeo en el que hablábamos de esto por si necesitáis repasarlo, comprobarlo o ver cómo se hacía. Hay 3 formas de ajustar la frecuencia de transmisión en el modo Olivia. Primero es con un funcionamiento autónomo gracias al botón búsqueda de frecuencia. Entonces, con el botón búsqueda de frecuencia pulsado, permite buscar de forma permanente las transmisiones en más o menos 120 Hz. Se aconseja dejar pulsado el botón estándar para colocar una frecuencia Olivia estándar. En ese caso, la posición de la frecuencia del receptor o un posicionamiento automático pulsando en el espectro. Encontramos una señal, clicamos en el espectro y centramos la señal y empieza a decodificar, o un posicionamiento manual. Bien, aquí a la derecha veis el botón bloqueo, aquí. Si el botón bloqueo está pulsado, el programa busca durante 6 segundos la frecuencia exacta a más o menos 8 Hz de la transmisión de Olivia. Si el botón bloqueo está sin pulsar, no hay búsqueda de frecuencia. En este caso, el usuario puede posicionar la transmisión haciendo coincidir las 2 líneas verticales azules con los 2 tonos extremos de una transmisión en este modo. Esta opción puede ser utilizada si el posicionamiento automático no funciona a causa de que sea una señal muy débil. Alrededor de 2 segundos después del posicionamiento ya se podrá leer el texto decodificado en la ventana de decodificación. Se recomienda dejar pulsado el botón CAF. Utilización en transmisión. El modo Olivia en MultiPSK se codifica y decodifica en 6 modos diferentes. El modo estándar 32.1K es el modo por defecto, como os dije antes, y dentro de ello tenemos desde 8250, 8500, 8000, etc. En total decodifica 11 submodos. Los submodos con Testia son los mismos que los de Olivia, salvo el modo 32.2K. Son 2 veces más rápidos, sin embargo tienen alrededor de 1,5 dB más sobre la relación señal-ruido mínima, es decir, es un poquito menos sensible. Los submodos RTTIM son los mismos que Olivia, salvo 64.2K y 32.2K, pero son, como ya dije antes, 4 veces más rápidos, aunque tienen alrededor de 3 dB más sobre la relación señal-ruido mínima, es decir, es un poquito menos sensible. El modo Olivia es un modo MFSK, como os dije, concebido para transferencias de datos digitales en muy malas condiciones, con distorsiones debidas al ruido, QSB, múltiples caminos, velocidades, variaciones rápidas, flutter y auroras magnéticas. Pero funciona también en presencia de QRM de origen humano o de estaciones digitales presentes en la banda de paso, por ejemplo, estaciones automáticas. Para esto, el modo Olivia tiene 2 técnicas de corrección de errores. El resultado es que es posible decodificar una señal que no puede escucharse en el altavoz o que puede no verse en la cascada de agua.
Es decir, fijaos hasta qué punto es un modo extremadamente robusto y recomendable para transmisiones en las que hay muchísimo QRM, hay incluso QSB y las condiciones son muy pobres. Como os he dicho, podemos incluso llegar a decodificar cuando no estamos escuchando el sonido característico de una transmisión o incluso no estamos viendo más que ruido en la pantalla de Waterfront. Creo que lo mejor es que veamos unos ejemplos prácticos en cada uno de los modos de Olivia, Contestia y RTTI-M, de manera que veáis cómo trabaja, cómo se comporta, podáis verlo en funcionamiento en una llamada CQ y ver sobre todo sonido y los diferentes anchos de banda. Bueno, acabáis de ver una simulación de una transmisión de un CQ en el modo tanto Olivia como Contestia como RTTI-M a 4 tonos con una velocidad de un ancho de banda de 500 Hz. Evidentemente hay muchos más modos combinados con diferentes tonos y anchos de banda, pero para no hacerlo más extenso creo que es una representación suficiente para que veáis. Es sensible y muy robusto y muy rápido. Contestia es un poquito menos sensible que Olivia, alrededor de más 1,5 dB sobre la relación señal-ruido. Es un poco menos robusto, pero es 2 veces más rápido. Y el modo RTTI-M es también menos sensible que Olivia, alrededor de más 3 dB, menos robusto, pero como contraprestación es 4 veces más rápido. Es un modo muy interesante para QSOs muy rápidos. Sirva pues como un homenaje a los creadores de Olivia, Abel Jalocha, Sierra Papa 9, Víctor Radio Charlie, y de Contestia y RTTI, Nick Fedosev, Unifor Tango 2, Unifor Zulu, todos ellos en el año 2005. Bien, dicho esto, espero que les haya servido una representación para ver cómo funcionan y cómo se comportan estos modos. Les emplazo a que, si les gustó, hagan clic en la campanita, se suscriban al canal y estarán atentos a todos los vídeos que vaya subiendo. Y si no les gustó, pues tampoco hay ningún problema. El propósito del vídeo, como siempre les digo, es que tengan una visión clara de estos modos para poder utilizarlos si así es su deseo. Les emplazo a un nuevo vídeo y por mi parte es todo. Gracias por llegar hasta aquí. Saludos.